Bueno, vamos a establecer una comunicación con una autoridad del Ministerio de Salud de la provincia, la doctora Gabriela Barbas, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Hay muchos temas que queremos abordar con la doctora Barbas, a quien le damos los muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, doctora, habíamos tenido el gusto de que nos explicara muy bien lo que era un corredor sanitario, primera entrevista que hacíamos, y ahora nos ha tocado aquí a la ciudad de Las Varillas tener este primer caso, ¿no? Primer caso de coronavirus, y le digo que por más que veíamos que estaba dentro de las posibilidades llegar a tener un caso, uno tiene así un nivel de impacto. Totalmente. En realidad, ahora se ha identificado un caso, ¿no es cierto?, de coronavirus el día 17, en donde ya se ha trabajado intensamente el día de ayer, coordinado con el COE regional y el COE central, y el vicegobernador en persona, Manuel Calvo, siempre ha estado coordinando y atento a cada una de las acciones que se vienen realizando. Y lo que yo siempre digo, estamos en las primeras investigaciones epidemiológicas. Se han identificado sus contactos, se los han aislado y se han testeado a todos sus contactos. Nosotros, en función de la evaluación epidemiológica y de cómo es la situación actual, se van a ir tomando diferentes acciones o diferentes intervenciones epidemiológicamente hablando. Así que estamos en pandemia. Nosotros identificar un caso en las localidades de Las Varillas no es una alerta, justamente está mostrando de que hay un sistema de salud que está respondiendo, porque esta persona consultó por síntomas, se sospechó de coronavirus y se lo pudo identificar rápidamente. Entonces, esa es una primer cuestión a tener muy en claro, ¿no? En una pandemia, las localidades, es entendible que aquellas localidades que no han tenido casos, como es el caso de Las Varillas, cuando ingresa el primer caso, por supuesto, que genera algún tipo de incertidumbre, pero créanme que nosotros estamos acá trabajando intensamente desde el primer caso en la provincia, el 6 de marzo hasta ahora, y justamente, hay que mirar el mundo, lo que está pasando cuando uno está en pandemia, vamos a tener casos. El tema es poder seguir fortaleciendo las medidas de prevención en la comunidad entera. Uh-huh. Lo importante entonces es controlar rápidamente que no se haya diseminado tanto y no siga contagiándose la gente, no, con esta enfermedad. Es lo que ustedes tratan de hacer ahora. Nos informaban ayer que hicieron 50 hisopados y 30 test rápidos, porque ya buscaron los contactos estrechos tanto de la señora como del esposo. Es mucha cantidad de estos controles que se hacen, porque nosotros que vivimos aquí en el interior, por ahí notamos, y esto es generalidad, que en un determinado momento es como que nos relajamos bastante en relación a los protocolos. Uh-huh. Sí, ayer fuimos y se testeó, viste que hay una estrategia provincial del testeo en los contactos estrechos, tengan o no síntomas, justamente como una medida importante para cortar la cadena de transmisión. Bien. Por eso se han hecho esos hisopados y esos test serológicos, aparte de toda la investigación epidemiológica en terreno, no solamente alrededor del caso, sino también se ha evaluado cómo se está cumpliendo los protocolos en las comunidades cerradas, en los geriátricos, en las instituciones de salud, etcétera. Independientemente de eso, la sociedad entera hay un agotamiento, ¿no es cierto?, uh-huh, de la cuarentena, de esta pandemia. Parece hay localidades, y nos ha pasado, en donde nunca han tenido casos, y es entendible que parece que nunca va a llegar, entonces no es necesario a lo mejor sostener todo el esfuerzo que se está haciendo hasta que ingresa el primer caso, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es donde todos como ciudadanos nos tenemos que volver a lavar la cara y volver a levantarnos y volver a tomar fuerzas para seguir sosteniendo las medidas de prevención. No es casual que el mundo entero no ha encontrado una estrategia 100% efectiva para cortar la cadena de transmisión. Las estrategias más efectivas que hoy el mundo entero sí
ha visto que funcionan y que recomiendan es el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y evitar tener muchos contactos. Porque está vinculado de cómo se transmite la infección, se transmite persona a persona, es una infección respiratoria. Entonces, tanto que nosotros hablamos y que nos escuchan decir que las reuniones sociales adentro de los hogares con muchas personas se duplican o triplican el riesgo de transmisión, es así por la forma de transmisión. Entonces, es una etapa en donde estamos en plena curva ascendente, la provincia de Córdoba como el país entero también lo está, pero indudablemente esta construcción colectiva que se está trabajando tanto tiempo con cada uno de los ciudadanos, y que no es casual que Córdoba hoy, a pesar del alto número de casos que tiene un sistema de salud con una baja ocupación de camas, con una baja tasa de letalidad, y que esto lo hemos construido entre todos, con un sistema de salud fortalecido, con una comunidad que ha acompañado con los protocolos. Entonces, a mí muchas veces me dicen, ustedes siempre dicen de que la comunidad no acompaña. Bueno, siempre hay una parte de la comunidad que no cumple el protocolo, pero hay muchas personas que durante mucho tiempo, y lo siguen haciendo, sí han cumplido el protocolo y ha acompañado en cada una de las medidas preventivas. Entonces, hoy más que nunca hay que hacer parar, reevaluar y redoblar las apuestas para poder continuar fortalecidos. Doctora, le pregunto, bueno, se hicieron estos hisopados, nos dijeron que para esta tarde-noche ya tendríamos los resultados. ¿Puede ser? Sí, seguramente ya para esta tardecita van a estar los resultados. El Laboratorio Central tiene una demora de 24 horas, 48 horas máximas, pero seguramente esta tardecita ya van a estar estos resultados, y en función de estos resultados se va a seguir evaluando cómo continúa esta investigación. Bueno, y en relación a eso, se habla de esta gente vive en un barrio, de hacer como una especie de cordón sanitario en el barrio. También yo lo he visto que ustedes lo hacen en ciudades grandes como Córdoba capital. En localidades o ciudades así pequeñas como Las Varillas también se puede hacer un cordón sanitario en un barrio. Sí, a ver, son las distintas estrategias y alternativas, ¿no es cierto?, como medida de mitigación y para cortar la cadena de transmisión. Hay que evaluar también, uno evalúa cuánta número de casos, es decir, la ocurrencia de casos, ¿no es cierto?, cuál es la circulación de las personas, para evaluar si es necesario o no un cordón sanitario, o a lo mejor es necesario hacer un operativo identificar, seguir aumentando el testeo, es decir, todo uno va tomando las medidas en función de diferentes indicadores, más allá del número de casos. Entonces, por el momento, con la información que contamos y con las primeras investigaciones, hay que esperar esos resultados para volver a reevaluar a ver cuáles van a seguir las siguientes etapas. Lo que sí está claro es que todos los contactos estrechos y los contactos estrechos ya están en aislamiento absoluto. Y eso es muy importante porque quiere decir que ya esas personas no están circulando, independientemente que sus hisopados sean negativos, van a estar en aislamiento 14 días, y es la principal medida de prevención para cortar la cadena de transmisión. Bien, ¿quedan en aislamiento 14 días los contactos estrechos y los contactos de los contactos estrechos también? No, si los contactos estrechos dan negativos, los contactos de los contactos estrechos se liberan, por así decirlo, ¿no es cierto? No tienen necesidad porque han estado en contacto con una persona que hasta hoy no está excretando virus, ¿ah? Entonces no han tenido exposición. Entonces, los que quedan sí o sí en aislamiento son los contactos estrechos. Si alguno de ellos resulta positivo, ahí sí sus contactos sí siguen en aislamiento 14 días. Doctora, bueno, esta paciente tenía síntomas, llegó a tener fiebre también. ¿Eso hace que la carga virológica que ella tenía sea mayor? Y mira, depende. Nosotros sí, lo que es cierto que las personas con una sintomatología leve o asintomáticas tienen menor carga viral que las personas con sintomatología. Pero, digamos, no hay una correlación matemática de que tengo síntomas floridos, sí o sí tengo una carga viral mayor.
Es decir, y aparte recordemos que la potencialidad de infección es tanto para las personas asintomáticas como sintomáticas. ¿Ah? Entonces, independientemente de eso, en cuanto se consultó al sistema de salud, se lo ha sospechado, se puso en aislamiento de manera inmediata y el resultado fue obtenido rápidamente. Entonces, uno estima que la circulación del virus es de pocos días. ¿Ah? Preguntarle, porque esta señora tiene hijitos, bueno, le habrán hecho también, por supuesto, los correspondientes estudios a los niños. ¿Cómo es la relación con o sea, el virus con los niños al final? Porque ha habido tantas informaciones encontradas, y usted que es el especialista. ¿Los niños se enferman del COVID, tienen COVID de coronavirus, o ellos son portadores de la enfermedad y no llegan a tener síntomas? Sí, los niños, te escucho medio entrecortada, para ver si te interpreté bien. Los niños tienen una dinámica de infección diferente a los adultos, por lo general son cuadros mucho más leves, más cortos, es decir, tienen una evolución corta en el tiempo, y normalmente cuando tenemos una familia, ¿no es cierto?, en donde tenemos uno de los miembros que es positivo, se aísla en una habitación aparte, y como que se separa dentro del mismo domicilio las personas que tienen diagnóstico positivo con el resto, justamente para evitar la transmisión intrafamiliar. Y en la medida, sí, nosotros estamos insistiendo mucho del uso de los de centros intermedios que nosotros le llamamos, justamente para que aquella persona positiva pueda salir del domicilio y hacer su aislamiento en un centro intermedio para evitar las infecciones horizontales dentro del hogar. Nosotros tenemos aquí un centro intermedio en claro, Las Varillas. Bueno. Sí. Seguramente va a comenzar a utilizarse, ya lo vamos a estar. Exactamente. Seguramente. Nosotros, antes de dar la posibilidad de ir a un centro intermedio, se estudia toda la familia, porque en función también de los resultados, y también hay una evaluación diferente, ¿no es cierto?, cuando hay menores, y cómo se aborda, ¿no es cierto?, la familia. Es decir, cada caso tiene una mirada y una intervención diferente, justamente priorizando no solamente el eje de salud, que es nuestra principal priorización, sino también los vínculos, sino también la parte social, económica. Así es, seguramente sí, hay muchos factores. Doctora, nosotros anteriormente habíamos hecho una nota sobre los corredores sanitarios. Bueno, ayer se dio también, y uno ve digo, qué buena, qué apropiada la decisión tomada por la provincia, porque inmediatamente surge el caso en Las Varillas. Las localidades de la región, las colindantes, sacan comunicados diciéndole a la gente de que vive en su localidad que si no es de extrema necesidad, no viaje a Las Varillas, que me pareció lo más atinado. Las decisiones que se puedan llegar a tomar aquí en Las Varillas también van a repercutir entonces en la región. Sí, a ver, y también hay que evaluar cuál es la situación epidemiológica, ¿no es cierto? Recordemos que en toda la provincia estamos en la misma etapa, que es de distanciamiento social. Exceptuando algunos corredores donde tienen cordones estrictos, ¿no es cierto?, de circulación, porque están en un brote activo o en alguna situación particular. Primero, entre departamentos no se puede circular, ¿no es cierto?, pero entre localidades está permitido circular entre localidades siempre y cuando esté dentro de un departamento y que no tenga un cordón estricto, ¿no es cierto? Y en esto también hay que aplicarle un poco de sentido común, porque por un caso en Las Varillas, en donde se están haciendo las primeras investigaciones epidemiológicas, bueno, se van tomando las decisiones en función de los resultados, porque también a lo mejor con este criterio nadie podría venir de las localidades vecinas a Córdoba capital, ¿no? Entonces, es muy importante el criterio epidemiológico, es muy importante el sentido común también. Entonces, en función de eso, se van tomando distintas medidas y por eso se ven que, digamos, no hay una fórmula o una receta matemática que se aplique a todos por igual. Si bien hay una organización general e indicadores generales que nosotros miramos y seguimos, luego se va adaptando cada uno a cada localidad, a la realidad
local, regional y provincial. Bueno, y aparecen otro tipo de comentarios, y ahí está el miedo de la vuelta a la fase 1. ¿Cuándo se toma la decisión de volver a una restricción tan grande como es una fase 1? Mira, son múltiples factores que se evalúan. Por un lado, se evalúa cómo está el sistema de salud en esa localidad, que haya un sistema de salud activo, que está sospechando, que está diagnosticando casos. Por otro lado, si tenemos una comunidad que está respetando los protocolos, que se están utilizando los barbijos, que en los comercios hay vigilancia de que realmente se cumplan los protocolos, y nuestras comunidades cerradas, como los geriátricos, centros de hemodiálisis o instituciones de salud, han sido monitorizadas y vigiladas y testeadas, y realmente se ve un sistema activo y de acuerdo también a la ocurrencia de casos. Es decir, hay múltiples factores que se ponen sobre la mesa para evaluar si es necesario o no retroceder en alguna fase, o mejor dicho, restringir algunas actividades, o restringir la circulación. Una cantidad para que se llame brote, por ejemplo, es un porcentaje de la cantidad de habitantes, lo que se tiene en cuenta. Esa sería la incidencia, ¿no es cierto? Sí, puede ser, uno va evaluando en cuanto a la incidencia, es decir, cuántos casos de acuerdo al tamaño poblacional que tiene la localidad, es un indicador que miramos, pero también el indicador son las otras variables que te mencioné. Es decir, en esta población se está utilizando barbijos, se está respetando de que no puede haber reuniones sociales, los comercios utilizan protocolos, tenemos un sistema de salud activo, tenemos un sistema de salud de atención primaria. ¿Cómo estamos cuidando a nuestros abuelos? ¿Cómo están nuestros geriátricos? Entonces, todo eso, ¿cuántos casos tengo? Y de estos casos, ¿era una persona que ya venía con síntomas hace muchos días o consultó rápidamente? ¿Cuántos contactos tuvieron estos casos positivos? Entonces, esa evaluación que uno se va respondiendo y que, por supuesto, se construye con los referentes locales. Nosotros, desde nivel central o desde nivel regional, acompañamos fuertemente al nivel local, pero todas estas respuestas se construyen desde el nivel local. Así es. Bueno, ayer mismo nos informaban, inclusive desde el gobierno, que un fuerte apoyo del gobierno provincial, desde, por supuesto, bueno, el COE central que usted está un poco representando, luego el COE regional, y llegó aquí la doctora Pepino, que es una referente del COE regional San Francisco, para trabajar con la gente de la municipalidad de aquí, la doctora Gabriela Lupi, nuestra directora del hospital. Veo que es importante, el trabajo en conjunto, pero también es importante la colaboración en insumos, porque ahora se hace necesario tener todos los insumos que se requieren, por ejemplo, para hacer los hisopados, ¿no? Y los test rápidos. Todo eso se encarga la provincia. Exactamente, como se viene encargando desde el momento cero y con cada una de las localidades. Por eso ayer la doctora Pepino, que realmente es una referente a nivel regional, ha ido con todos los insumos necesarios, no solamente los hisopados, sino también todo lo que es materiales de bioseguridad, los EPP, gas rápido, todos los insumos necesarios para poder realizar las actividades en el terreno, sin ninguna duda. Muy bien. Me decía, doctora, que puede llegar a realizarse este testeo de operativo identificar. Esto es, por ejemplo, si se llega a decidir, le pueden hacer testeos a cualquier persona de la ciudad de Las Varillas. ¿Así se hace? En realidad se hace en función donde ha estado hay mayor vulnerabilidad. Es decir, los operativos de identificar se hacen con distintos criterios. O el preventivo en una zona de alta vulnerabilidad, por ejemplo, que puede ser una alta vulnerabilidad social o económica, o por la ocurrencia de casos. Es decir, nosotros tenemos estudios con nuestros científicos de la universidad en función de cuánto es el área más vulnerable de acuerdo a dónde han estado los casos positivos circulando. Entonces, se hacen los operativos de identificar en esa zona. Bien, usted sabe, no sé si seguramente le han informado, que esta señora es docente de una escuela aquí de la ciudad de Las Varillas, y nos hizo reflexionar mucho sobre el hecho de la vuelta a las clases, qué hubiera pasado si volvía esta docente al aula. Y sí, es así, digamos, igual
a ver, como toda actividad, el día que vuelva va a tener que volver con un protocolo, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos, si identificamos casos, por ejemplo, en algún negocio, en alguna industria, en cualquier miembro de la rueda económica, se van a identificar casos cuando uno está en pandemia. La cuestión es poder identificarlos rápidamente para que no se genere un brote dentro de esa institución o dentro de ese comercio o dentro de esa industria. Muy bien, bueno, por último le agradezco muchísimo y bueno, un consejo, en base a la experiencia que están teniendo ustedes desde el primer momento, acompañando a cada uno de las localidades y ciudades de la provincia cuando han pasado lo que estamos pasando aquí en la ciudad de Las Varillas, para toda la gente, tenemos gente de todas las edades que nos están escuchando y bueno, y estamos todos preocupados igual. ¿Qué nos recomienda, doctora? Sí, la mejor recomendación son seguir sosteniendo todas las medidas de prevención de cualquier edad. Los jóvenes también están cansados, pero los jóvenes que tanto duplican y triplican la información, hoy más que nunca todos tenemos que usar barbijo, evitar tener contactos, múltiples contactos, el distanciamiento es muy importante, cuidemos a nuestros abuelos, cuidemos a los seres que más amamos. Hoy la forma de demostrar cariño no es juntarnos, no es compartir un mate, sino justamente hoy la forma de mostrar nuestro cariño es evitar juntarnos con múltiples personas y sostenerlo esto, que si bien todos estamos cansados, sabemos que esa es la principal medida. Entonces, hoy cada uno, desde el lugar que ocupa, desde los niños, que tanto también están aportando desde su lugar, con todas las clases en Zoom, adentro de sus hogares, todos los trabajadores, es decir, cada uno siguiendo cumpliendo el protocolo en su lugar de trabajo, pero también puertas adentro, ¿no? Que esto es tan importante. Y si tengo cualquier síntoma, no subestimarlo y consultar rápidamente a su médico de cabecera o al centro de salud más cercano. Muy bien, sí, muy importante. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Por favor, un placer, hasta luego. La palabra de la doctora Gabriela Barbas, la secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la provincia, y ella integra el COE Central y realizaba este análisis, ¿no?, de cómo se viene trabajando, qué es lo que pasa cuando acontece con lo que estamos viendo aquí en Las Varillas, la aparición de este primer caso, las evaluaciones epidemiológicas que vienen ahora en base a los resultados de los estudios que se van realizando, de los hisopados, de los testeos, de las visitas a distintos lugares, entre ellos los geriátricos, del análisis de la situación de clínicas, del hospital. Bueno, todo esto hoy con los resultados en mano de los hisopados se va a realizar la evaluación y luego nos van a estar ellos comunicando qué es lo que se va a implementar en la ciudad de Las Varillas con el objetivo de que no se propague más esta enfermedad del coronavirus. La palabra entonces por la VIVE de la doctora Gabriela Barbas, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la provincia.